Si sos un consultante que está por iniciar o ya está en un proceso de psicología, de tratamiento de psicología, quizás te interese este video, porque acá vamos a hablar sobre los derechos de cada consultante ante un proceso de psicoterapia. Y esto va más allá de la escuela de corriente teórica que siga tu terapeuta, porque están regidos por una ley en Argentina, pero también es útil para los países de la región y es saber cuáles son los derechos que cada uno tiene para iniciar o para continuar en un tratamiento. Derechos a información, a conocer información precisa sobre los tratamientos que se nos están proponiendo y poder elegir. Esto se llama consentimiento informado. En esta web de derechosenpsicoterapia.com.ar encontramos una muy linda descripción de los derechos que tienen los consultantes y de cómo los pueden preguntar como sugerencia a sus terapeutas, dividida en dos grandes partes principales. Por una parte, derechos de información sobre el diagnóstico. Cada consultante tiene el derecho de conocer cuál es su diagnóstico. Incluso si el terapeuta no utiliza criterios diagnósticos estándares del DSM o del manual CIE, el paciente tiene que ser informado de la evaluación que hace el terapeuta sobre el caso. Preguntas como: ¿cuál es el diagnóstico de mi situación? ¿Hay alguna categoría del DSM o del CIE que aplique en mi caso? ¿Cuál es la evaluación de lo que me pasa? ¿Qué debería saber sobre lo que me pasa? Y en caso de que no haya algún diagnóstico, ¿qué sería necesario para poder llegar a una evaluación de mi situación? ¿Sí? Y esto es importante, en la web lo destaca, más allá de la corriente teórica que siga el terapeuta. Estos son derechos básicos de información sobre qué nos está sucediendo, cuál es el diagnóstico de mi situación, cuál es la evaluación que el terapeuta realiza de mi caso. Esto lo puedo preguntar en voz alta y no tiene por qué dañar la relación con el terapeuta, no tiene por qué generar una ofensa, ¿sí? En DBT tenemos habilidades para obtener información sin dañar la relación. Un poco, ¿cómo sería? Mirá, hay algo que te quiero preguntar y no me gustaría que te ofendas o que te moleste, pero me gustaría saber mi diagnóstico. Me gustaría saber un poco cuál es la evaluación que haces de mi caso. Quiero tener esa información. En estas 3, 4 sesiones que me has visto, ¿qué pensás de mi caso? ¿Cómo lo ves? Estas son cosas básicas que muchas veces terapeutas no las dan y simplemente dan por supuesto y siguen adelante. Y siguen y siguen. Necesitamos, y es nuestro derecho como consultantes, tener esta información lo más clara y concreta posible, que nosotros podamos entenderla. Pedirle al terapeuta que lo explique nuevamente. Muchos colegas psicólogos hablan o hablamos incluso en difícil. Necesitamos una transmisión clara y poder entender. Incluso en la web nos decía, podemos preguntar a un familiar o amigo sobre esta información que nos da el terapeuta, el psicólogo, psiquiatra, sobre qué opina de esto que nos han dicho. Información sobre el diagnóstico, primer gran tema. Otro gran tema, información sobre el tratamiento. En la información sobre el tratamiento tenemos otra serie de preguntas útiles, sugerencias para obtener información sobre nuestro tratamiento. Vamos a leerlas. ¿Cuál es el tratamiento que propones para mi caso? ¿Cómo se llama? El nombre del tratamiento. Muchas veces llegan consultantes que uno les pregunta, bueno, ¿qué tipo de tratamiento hiciste? No lo sé. No me explicaron, no me dijeron. Saber qué tipo de tratamiento uno está realizando. ¿Por qué? Porque cada tratamiento es una alternativa, más entre otras alternativas posibles. ¿Sí? Entonces, conocer cuál es la alternativa que el terapeuta me propone es importante. En trauma, por ejemplo, no todos los tratamientos son igual de eficaces. Entonces, conocer si hay un tratamiento protocolarizado o una escuela teórica o de terapia que está siguiendo el terapeuta me da información a mí para decir, ok, lo elijo, vayamos en esa dirección o prefiero otras. ¿Bien? Principalmente el nombre. ¿Este tratamiento tiene evidencia para mi diagnóstico? ¿Cuál es la evidencia? En la Ley de Salud Mental de Argentina habla de tratamientos con evidencia científica.
Entonces, también investigar eso, poder preguntarlo. Puede ser bastante ofensivo para colegas, sobre todo quienes se dedican al psicoanálisis, donde la evidencia científica es menor o directamente no existe. En la página menciona que hay tratamientos de psicología, de psicoanálisis, que tienen evidencia científica, pero en general son tratamientos protocolarizados, con un protocolo muy concreto, que no suelen seguirse, al menos en Argentina. Bien, otro punto. ¿Incluye actividades o tareas entre sesiones? ¿En qué consiste el tratamiento? Hay tratamientos que incluyen una tarea, terapia cognitivo-conductual es muy común, que incluya tareas entre sesiones, entre sesión y sesión yo debo realizar tareas, y otros tratamientos que no las incluyen. Pero saber eso es importante para nosotros poder comprometernos de lleno en un tipo de tratamiento o no. Bien, otra cosa. Incluye actividades o tareas a realizar entre sesiones. ¿Cuál es la duración que estimas para el tratamiento? Muchas veces puede ser difícil dar una duración exacta, pero hay criterios a favor, en contra de una duración más larga. Por ejemplo, problemas muy complejos de una larga data pueden requerir tiempos más largos, pero hay también problemas más sencillos como las fobias que pueden, en terapia cognitivo-conductual, ser de algunos meses, semanas. Bien, pero depende de cada caso también. Pero el profesional puede dar un estimado, al menos en semanas, meses, años. Es información que tenemos. Poder preguntar qué resultados puedo esperar del tratamiento. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que está funcionando? ¿Qué veríamos si funcionara? Eso es re lindo. Muchas veces llegan consultantes que dicen, no me funcionó. ¿No te funcionó para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Donde uno puede darse cuenta que está resultando o no. ¿Sí? Si este tratamiento funcionara, ¿cómo me daría cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es la agenda que yo como consultante voy a seguir? ¿Y cuál es la agenda que el terapeuta va a seguir? Y ver si esas agendas coinciden. A veces no, aunque no lo crean, no. No coinciden las agendas de cambio, los objetivos de cambio. Entonces ponerlas explícitamente y decir hacia dónde vamos, cuándo nos vamos a dar cuenta que esto está funcionando y cuándo nos vamos a dar cuenta de que no está funcionando. Son criterios también para nosotros poder tener un seguimiento más consciente, más informado, más responsable acerca de lo que vamos a hacer o de lo que ya estamos haciendo. También puede ser un poco molesto hacer estas preguntas. Lo más amable del mundo posible. Una charla, como dice Juan Pablo Bogiano, una charla de corazón a corazón. Sin necesidad de que se vuelva una crítica, una acusación hacia el terapeuta. No nos sirve eso. Es solo obtener información para poder decidir mejor, para poder quizás hasta comprometernos más en el camino que nos proponen. Bien, ¿cómo nos daríamos cuenta de que el tratamiento no está funcionando como se espera? ¿Sí? ¿Cuáles serían las banderas rojas? ¿Qué cosas, si pasan qué cosas, tenemos que entrar en alerta y en reevaluación de lo que estamos haciendo? Otra pregunta, ¿qué puedo esperar si no realizo el tratamiento que me estás proponiendo? ¿Esto que tengo, este problema, puede irse solo? ¿Sí? A veces es una posibilidad de que remitas simplemente con el paso del tiempo y procesos, por decirlo así, naturales de la vida o recursos del propio paciente, a veces remiten solos y otras veces no. Y otras veces no, tenés que hacer un tratamiento porque si no esto va a seguir siendo un efecto acumulativo a lo largo del tiempo. Entonces, preguntar eso. Bien, ¿qué tratamientos alternativos? Estoy leyendo las preguntas. ¿Qué tratamientos alternativos hay para lo que me está pasando? ¿Qué evidencia tienen esas alternativas de tratamiento? ¿En qué consisten? ¿Y qué podría esperar de ellas? Bien, como decíamos, el tratamiento psicológico que aborde tu terapeuta va a ser una opción entre muchas. Entonces, dentro de las posibilidades que te pueda informar el terapeuta de qué otras opciones hay. Opciones como otros enfoques teóricos, otros protocolos de trabajo, el apoyo de otras miradas profesionales, por ejemplo, psiquiatría, nutrición,
dependiendo del caso, instituciones también, que sean opciones y alternativas a lo más típico que tenemos, que es el tratamiento individual de psicólogo en consultorio una vez a la semana. ¿Sí? Por ejemplo, DBT incluye taller de habilidades, incluye coaching telefónico, incluye otros dispositivos que son complementarios y que funcionan a veces de manera más potente que solo la terapia individual. Bien, entonces tratamientos alternativos. Pero alternativo se refiere, bueno, a otras opciones que no sean lo más típico, que es terapia individual bajo esa corriente, bajo ese terapeuta, bajo el entrenamiento que tiene esa persona. Digamos. Bien, otras preguntas relevantes sobre el tratamiento. Esto tiene una importancia quizás menor que otros aspectos como el diagnóstico y tratamientos. Tenemos el derecho para pedir información, para decidir libremente, comprometernos más, comprometernos menos o buscar opciones. Esto se trata de poder. La relación de terapeuta y paciente, hay una relación de poder donde el terapeuta tiene un mayor poder, controla más cosas que las que controla el paciente. Aún así, necesitamos que el paciente, uno mismo como paciente, incluso tenga la posibilidad de elegir opciones y no quedarme con como que lo que me tocó. Decía, otras preguntas relevantes tienen que ver con qué pasa si falto, cuánto tiempo hay de tolerancia para llegar tarde, cada cuánto se aumentan los honorarios, bien, si puedo contactar al profesional durante una emergencia o no. Bien, son preguntas también útiles para saber un poco dónde estamos parados. Este es un poco el espíritu de la página, que los invito a meterse, a leerla. Hay materiales para difusión, también si quieren, incluso si ustedes son psicólogos, psicólogas, terapeutas, puedan difundir con sus pacientes directamente desde la página. Está muy bueno porque el espíritu de esa página es dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? El paciente con una información concreta de dónde está el diagnóstico y hacia dónde va en el camino del tratamiento. Realmente los invito a ser explícitos con sus consultantes en estos dos puntos. Aumenta el compromiso con la terapia, aumenta la claridad, estructura mejor el tratamiento. Las metas que yo establecí, compartí la agenda con el consultante, las puedo poner sobre la mesa cuando haya conductas problemas. Si no, nos quedamos de pronto en visiones un poco cruzadas sobre el consultante tiene resistencia, el consultante no se compromete con qué. Entonces necesita una claridad y una estructuración del contexto terapéutico para que la adherencia, el compromiso realmente sea bueno. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener problemas como terapeutas? No quiere decir eso. Quiere decir que esto aumenta las probabilidades de un tratamiento mejor estructurado. Los invito a visitar esa página, es genial. Un abrazo a todos. Chao. Suscríbanse.